Hola, en este video vamos a analizar los tipos de datos más comunes en C y el tamaño que ocupan en la memoria RAM, comparando en 32 y en 64 bits. Bueno, el tipo de variable de char lo usamos para, obviamente, caracteres. Pueden ser números, pueden ser letras en mayúscula, pueden ser caracteres especiales. Cada uno de ellos, cualquiera sea que estemos guardando, uno solo, va a ocupar siempre el mismo tamaño. Un short, un int, bueno, para guardar números, ¿no? El short y el int. El unsigned int, que es un entero pero que no tiene signo. O sea, en una variable entera podríamos guardar números positivos. Podríamos guardar números negativos. Obviamente podríamos guardar el 0 también. En una variable unsigned es como si guardáramos números siempre positivos o que no tienen signo, como lo quieren pensar. Long, enteros más largos. Float, números que pueden tener coma, 23,13. Algo interesante para pensar sería, bueno, si yo quiero guardar pi, ¿cuántos decimales de pi puedo poner en la computadora? Bueno, es finito. Es decir, va a haber una máxima cantidad de decimales que me entren después de la coma, o una máxima cantidad de dígitos que me entren como parte entera. Esto vale para cualquier variable, ¿verdad? Bueno, los double, los long double, un array de enteros que tiene 20 enteros asociados con un mismo nombre, que se llama array. Un puntero entero, que se llama ptr, y que está guardando la dirección de memoria del array. Entonces, a continuación, vamos a imprimir cuál es el tamaño de las variables y de sus tipos. Si observan este printf, siempre todas las filas tienen la misma estructura. Size of C, C sería la variable char, un espacio de tabulación con contrabarra T, y size of char sería el tamaño de un char. Vamos a hacer una pequeña aclaración. Mi computadora en la cual yo estoy corriendo, con el comando lscpu, les puede dar datos sobre su microprocesador. Es un micro que tiene arquitectura Intel, es de 64 bits. Y bueno, como funciona la arquitectura, es capaz de funcionar tanto en 32 como en 64 bits. Mi sistema operativo es de 64 bits y corre sobre un microprocesador de 64 bits. Hecha esta aclaración, les voy a proponer compilar y ejecutar para 32 bits y para 64 bits el mismo programa. Para compilar para 64 bits no hay que hacer nada porque mi GCC está instalado sobre un sistema operativo de 64 bits. Entonces por defecto siempre va a compilar para 64 bits. Por otro lado, si quisiera comparar para ver cómo funciona el 32 bits, tendría que compilar para 32 bits, estando en una máquina de 64. Eso se hace con la directiva del compilador -m32. De esa forma puedo decirle que el binario que me genere, vamos a verificarlo, el binario que me genere, me lo genere para 32. Entonces, si con el comando file chequeamos el binario de 32, me dice que es un LF 32 bits. Si chequeamos el binario de 64, me dice que es un LF 64 bits. O sea que tengo un binario de 64 bits que se llama eje 64 y tengo un binario que se llama eje 32 que es de 32 bits. Voy a correr el programa en los dos y vamos a analizar las similitudes y diferencias. El tamaño de la variable char es 1, del short es 2, del int es 4. Siempre todas estas medidas recuerden que están en bytes, ¿sí? Size of devuelve el valor en bytes, o sea, grupos de 8 bits. Bueno, el entero sin signo tiene el mismo tamaño que el entero con signo. La diferencia va a ser de que al no utilizar el bit de signo, o el bit que se pierde para representar el signo, que es complemento a 2, ahora se gana para la magnitud, o sea que se puede representar el doble de números.
el largo, el flotante, el double largo, el array. ¿Se acuerdan que era un array de 20 enteros? 20 por el tamaño entero, 4, o sea 80 bytes. Y el puntero a entero, que en realidad cualquier puntero tendría el mismo tamaño, es de 8 bytes. ¿Por qué? Pues estamos en una máquina de 64. Por otro lado, el programa compilado para 32, si comparamos esto último, van a ver de que el puntero entero tiene 4 bytes. O sea que los punteros en una máquina de 32 siempre van a tener 4 bytes y los punteros en una máquina de 64 siempre van a tener 8 bytes. Eso es independientemente del tipo de variable que ese puntero apunte. Todos los punteros siempre tienen el mismo tamaño. En 64, 8, en 32, 4. Comparemos los tipos de datos y sus tamaños. El char tiene el mismo tamaño. El short, el mismo. El int, el mismo. El entero sin signo, el mismo. El long, en 64 bits, tiene 8. En 32 tiene 4. El float tiene lo mismo los dos, 4. El double tiene 8, lo mismo los dos. Y el long double, en 64 tiene 16 y en 32 tiene 12. Estos son los tamaños que tenemos en el lenguaje C cuando compilamos con el GCC para Linux en máquinas de 32 o 64 bits de arquitectura Intel. Según para qué microprocesador o microcontrolador uno compile y qué compilador esté usando, estos tamaños podrían variar. Lo importante sería saber eso, más allá de acordarse los tamaños de memoria. Quizás eso sería más para un examen. El saber el tamaño, saber que el tamaño podría cambiar, es algo que yo tengo que saber cuando programo, porque en función de ese tamaño es la memoria que voy a tener que usar. No obstante, con la directiva, con la función sizeof y el tipo de dato que use, o sizeof y el tipo de variable, sizeof y la variable que use, o sizeof o el tipo de esa variable, yo puedo saber cuál es el tamaño. Y eso lo puedo utilizar para reservar memoria mientras mi programa corre, o para dimensionar las cosas de mi programa, arrays, lo que precise. Bueno, hasta el próximo video.